Ok, bueno, ¿qué tal? Ouroboros. Tenemos el programa de Ouroboros. Bueno, serios problemas en la frontera o al este del continente europeo. Medios en Latinoamérica, en América y en Europa afirman que Rusia invadió Crimea. Viajemos en la historia para aclarar este hecho. Pues en esa Crimea, que ha votado abrumadoramente sí a la secesión de Ucrania y a su unión con Rusia, está Óscar Mijayo, enviado especial de Televisión Española. Óscar, buenos días. A partir de este momento, ¿cuáles son los plazos para hacer oficial la anexión a la Federación Rusa? Bueno, pues todo indica que podría ser muy breves porque las nuevas autoridades de Crimea han decidido acelerarlos lo más posible. De hecho, en unos minutos, a las 10 de la mañana hora local, las 11 hora española, podría comenzar, si no antes, una sesión extraordinaria del Parlamento en el que se van a ratificar los resultados de la consulta de ayer que las autoridades crimeas han calificado de victoria aplastante para los partidarios de unirse con Moscú. Después se va a enviar una delegación especial que podría llegar a Moscú incluso esta misma mañana para presentar oficialmente su solicitud de integración en la Federación Rusa. Y más tarde esta solicitud abriría el camino para que se empezara a preparar un tratado bilateral en el que tanto la nueva República Independiente de Crimea o la autoproclamada República Independiente de Crimea con la Federación Rusa establecieran los términos de la integración y de la posterior relación entre ambas repúblicas. Y finalmente habría una votación en el Parlamento ruso entre las dos cámaras y es un trámite que debería durar podría durar en condiciones normales varios meses, pero que tanto los rusos como los crimeos han dicho que podría estar listo en tan solo unos días. Gracias, Óscar. Pues bien, ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocen el resultado de ese referéndum. Los ministros de Exteriores de la Unión se reúnen hoy en Bruselas para valorar la situación. Vamos hasta allí. Álvaro Goicoechea, muy buenos días. ¿Podrían también proponer sanciones a Rusia? Sí, de hecho se baraja una lista con un centenar de personalidades rusas y 7 ucranianas que podrían ser sancionadas por la Unión Europea. Todo apunta a que los ministros de Exteriores de la Unión, que se reúnen hoy por la mañana aquí en Bruselas, podrían decidir esas medidas de castigo contra quienes consideran responsables. Bueno, ahí estábamos escuchando unos audios y con esto se desvirtúa todo lo que medios occidentales y medios que obedecen a la agenda de la OTAN han puesto en los titulares de periódicos, mesas de opinión y editorial. El 96.7% de ciudadanos o de seres humanos y de seres humanas que viven en Crimea decidieron pertenecer a Rusia. No existió una invasión militar, como lo quieren posicionar algunos medios de la OTAN. La gente de Crimea votó y ellos decidieron pertenecer a Rusia. Y ahora Rusia y el ejército ruso está dispuesto a defender a estos aproximadamente de 4 a 4 millones y medio de seres humanos que viven en Donbass, Luhansk y Crimea, que quieren y que ya se consideran ciudadanos rusos, contra el régimen fascista de Ucrania, que les prohíbe hablar en su idioma, tener una educación como de ellos, e incluso dicen que están persiguiendo a ciudadanos que hablan en ruso y que cantan el himno ruso. Si la pregunta es si es que Rusia está dispuesta a irse a una guerra para defender
a los ciudadanos de Crimea, Donbass y Donbass? La respuesta es sí. El ejército ruso está dispuesto a irse a una guerra con Ucrania para defender a sus ciudadanos. Fui secuestrado hace 455 días, mientras realizaba una misión especial humanitaria en plena pandemia de COVID-19. El 7 de septiembre, los llamados guardianes de la Constitución de Cabo Verde emitieron una decisión sobre mi recurso contra la extradición a Estados Unidos. No estoy seguro de por dónde empezar y de describir este fallo. Sin embargo, permítame intentarlo. Está mal escrito, mal argumentado y jurídicamente incoherente y deplorable. A toda la basura sensacionalista que ha empezado a escribir o tuitear sobre mi desaparición y extradición como si fuera una certeza, permítanme decirle lo siguiente. Muchos de ustedes, los mismos vendedores de medias verdades y mentiras, dijeron alegremente que estaría en Miami a los pocos días de mi secuestro. 455 días después, aunque sigo secuestrado en Cabo Verde, sigo confiando en que prevaleceré en mi batalla contra la extralimitación judicial de Estados Unidos. No importan las pruebas falsas, ni la cantidad de presiones políticas aplicadas por Estados Unidos, ni el alcance de la conspiración de Cabo Verde con sus nuevos amos. No capitularé. A mis amigos, a mi familia y al pueblo de Venezuela les digo esto. Soy un patriota y un hijo agradecido de Venezuela. Jamás traicionaré a la República Bolivariana, ni al presidente Maduro, ni al valiente pueblo de Venezuela. Con la fuerza que me da saber que soy completamente inocente, espero estar de vuelta en Venezuela, a tiempo para apoyar al presidente Nicolás Maduro y al PSV en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores en noviembre. Leales siempre, venceremos. Bueno, esa es la primera carta que el diplomático Alex Saab, de origen colombiano, que fue secuestrado por la inteligencia norteamericana y está secuestrado en una prisión en Miami. Ha sido violados sus derechos humanos, han sido violados sus derechos políticos, y según nuestras fuentes, el gobierno norteamericano le pide al Estado venezolano que libere a un mercenario que introdujo armas a Venezuela, quiso atacar cuarteles militares en Venezuela, en cambio de la liberación de Alex Saab. Hola amigos. Antes de nada hay que matizar que cuando se considera a la OTAN el Cuarto Reich, nadie está diciendo que sea una exageración,
sino una realidad por el comportamiento imperialista fascista de esta organización. Que más bien diría yo que se puede incluso igualar a una religión en sí mismo, y todo el que entra en ella es sometido a un lavado de cerebro. De tal forma que para ellos ya no puede existir ninguna otra religión en el planeta, y se dedican al proselitismo impuesto a base de fuego de cañoneras. Además ejercen como los antiguos templarios, y blanden las cañoneras contra todo el que ose no entrar por el aro, y además no les importa reconocer que son nazis. El miércoles 16 de diciembre de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución rusa que condenaba a la glorificación del nazismo, con un apoyo abrumador. Aunque lo más notable fue que tanto Estados Unidos como Ucrania insistieron en votar en contra de la moción. Igualmente digno de mención fue el hecho de que todas las delegaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, incluida Alemania, más el Reino Unido, se abstuvieron en la votación. Muchos otros países europeos, como Serbia, Moldavia y Bosnia, apoyaron la moción, al igual que Israel. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el proyecto de resolución ruso sobre combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a alimentar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia como parte de la 75ª Asamblea General. La resolución instó a los Estados miembros a aprobar leyes para eliminar todas las formas de discriminación racial y condenó la glorificación en cualquier forma del movimiento nazi, el neonazismo y los exmiembros de la organización Waffen-SS, así como el revisionismo con respecto a la Segunda Guerra Mundial. La derrota de los nazis todavía se celebra en Rusia con un desfile de la victoria cada año. Y solo 2 países votaron en contra, Estados Unidos y Ucrania, aunque los otros no engañan a nadie, me refiero a los otros otanianos que se abstuvieron, que viene a ser lo mismo que simpatizar con nazis, como los que tomaron el poder en Ucrania y asesinaban sindicalistas en Odessa. Un mes antes de la votación, la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas dijo que si bien el nazismo es ampliamente despreciado por el pueblo estadounidense, incluso los nazis declarados están protegidos por la primera enmienda. Los diplomáticos de Washington también acusaron a Rusia de usar la resolución para dar peso a sus narrativas de desinformación sobre el neonazismo en sus países vecinos. Esto se tiene que conocer para que las ciudadanías otanianas sepan lo que están defendiendo cuando votan a estas organizaciones y políticos que las apoyan. En lo que respecta al movimiento de tropas, vamos a conocer las más importantes de hoy. El Ministerio de Defensa ruso ya ha confirmado que los 6 barcos de desembarco que partieron del mar Báltico esta semana, se dirigen al mar Mediterráneo, donde dicen que estos buques participarán en ejercicios navales. Desde el Mediterráneo, esta flotilla anfibia podría girar hacia el norte en dirección al Mar Negro. Según observadores, sobre si este podría ser el destino final real de estos barcos, lo que los pondría en posición de apoyar una posible nueva intervención rusa a gran escala en Ucrania. Por primera vez, Rusia desplegó aviones de combate y ataque en la frontera con Israel. Las fuerzas aeroespaciales rusas han transferido a la base aérea siria T-4, ubicada entre Palmira y Omsk, un escuadrón de cazas polivalentes de 4ª generación MiG-29. El propósito de la transferencia de aeronaves es patrullar las carreteras Palmira-Abu Kemal, y Palmira-Deir ez-Zor, y las regiones adyacentes. Por lo tanto, Moscú está fortaleciendo significativamente su agrupación militar en Tífora, para contrarrestar las amenazas de manera más efectiva. Mientras tanto, la aviación militar rusa, junto con sus homólogos sirios, realizaron patrullas sobre los altos del Golán y en la zona sur. Los aviones Su-34, Su-35 y AWACS A-50, que operaban desde el aeródromo de Khmeimim, participaron en la operación desde el lado ruso. Y MiG-23 y MiG-29 desde el lado sirio, despegando del aeródromo de Damasco. Cabe señalar que los aviones rusos aún no habían operado tan cerca de la frontera israelí. Rusia también desplegó inesperadamente sus bombarderos estratégicos Tu-95 para realizar tareas de entrenamiento y practicar ataques contra las fuerzas enemigas. Como se supo, un grupo de bombarderos estratégicos rusos Tu-95 realizó vuelos en diversas condiciones meteorológicas y en diferentes momentos del día.